Bienvenidos una vez más, histonautas. Mi nombre es Gloria Fernanda Sámano Villanueva y continuaremos con el estudio de la biología celular. Esta vez, en nuestro tercer episodio, el núcleo celular. ¿Y qué veremos en este episodio? Definición del núcleo, envoltura nuclear, el complejo del poro nuclear, cromatina, nucleolo y por último, generalidades de muerte celular. Y bueno, ¿qué es el núcleo? Es el lugar dentro de la célula donde se localiza el DNA, donde está nuestra información genética, es decir, el genoma. De esto dependerá la forma y la función que tendrá nuestra célula. Y esta información genética permite su lectura, es decir, aquí se realiza la transcripción del DNA. Organiza la información en cromosomas. ¿Y cómo se ven los núcleos? Generalmente un núcleo mide entre 5 y 10 micrómetros. Los núcleos se adaptan a la forma que tiene la célula. Por ejemplo, en células cúbicas tienen aspecto redondeado, en células esféricas igualmente su aspecto es redondeado, mientras que en células cilíndricas y ovaladas tienen aspecto ovalado. El núcleo puede estar en la localización central, basal o parabasal. Existen células como los hepatocitos que tienen dos núcleos, células como los megacariocitos que su núcleo es multilobulado, o en células como el músculo que tienen varios núcleos. También existen células que son células gigantes de reacción a cuerpo extraño que tienen muchos núcleos. Y aquí las vemos. Son fotomicrografías de campo claro en donde se ve aquí músculo esquelético con muchos núcleos rechazados a la periferia de forma ovalada, células acinares con núcleos redondos localizados en la región basal, núcleos multilobulados en un leucocito y células gigantes multinucleadas. ¿Y cuáles son los componentes del núcleo? Aquí tenemos un ejemplo claro. Esta es una fotomicrografía de campo claro teñida con H&E en la que se ven muchos núcleos muy evidentes. Aquí un acercamiento donde vemos el nucleolema, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. Empezaremos con el estudio del nucleolema. Y aquí tenemos un esquema del núcleo en el que se hace evidente el nucleolema o envoltura nuclear, que está formada por dos membranas nucleares fusionadas. La membrana nuclear externa, que se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso y está asociada a filamentos intermedios de bimentina, y la membrana nuclear interna, que se asocia a la laminina nuclear, formada por filamentos intermedios de laminina A y C, unidos a la membrana nuclear interna por medio de la laminina B. Y aquí en color morado observamos a la cisterna o espacio intermembrana o cisterna perinuclear. Y aquí vemos en este esquema las dos membranas nucleares, la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna, el espacio perinuclear o la cisterna perinuclear que forman la envoltura nuclear y su asociación de la membrana nuclear interna con las lamininas A y C mediante la laminina B, y también se pueden asociar mediante otra proteína llamada hemerina. La mutación de la hemerina da una enfermedad denominada distrofia muscular de Emery-Dreifuss y la mutación en la laminina A puede ocasionar una enfermedad denominada progeria. Los espacios que existen entre cada envoltura nuclear se denominan poro nuclear, que tiene un diámetro superior entre 70 e incluso hasta 120 nanómetros. El poro nuclear está formado por proteínas y en su conjunto forman el complejo del poro nuclear. Estas proteínas son denominadas nucleoporinas, que están asociadas a fibrillas proteicas. Forman en la porción externa un anillo citoplasmático y en la porción interna un anillo nucleoplasmático.
Este complejo del poro nuclear se puede anclar a la membrana nuclear por medio de proteínas que forman un armazón central y en esta porción generan un poro central. En el anillo nucleoplasmático podemos encontrar proteínas que forman como una trampa de peces, denominada cesta nuclear. Esto hace que el diámetro efectivo del núcleo sea entre 7 y 10 nanómetros, en promedio 9 nanómetros. No cualquier cosa puede entrar al núcleo, para eso necesitamos la secuencia de localización nuclear, asociados a una proteína denominada importina y mediante energía de GTP se puede ingresar al núcleo, por ejemplo, lamininas o proteínas histonas, y para salir del núcleo, por ejemplo, subunidades ribosomales, RNA ribosomal, necesitamos una secuencia de exportación nuclear asociada a una proteína exportina y mediante GTP puede salir del núcleo. Y aquí lo vemos. Esta es una electromicrografía de barrido en el que vemos todos los poros nucleares y aquí una electromicrografía de transmisión en que vemos la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna y aquí los poros nucleares. Otro componente del núcleo es la cromatina. Este es el núcleo y las porciones más electrondensas corresponden a heterocromatina. En el núcleo podemos tener heterocromatina marginal, heterocromatina asociada al nucleolo o heterocromatina en el núcleo plasma formando cariosomas. Si nosotros estiráramos una hebra de DNA, tendría una longitud aproximada de 1.80 metros. Es por eso que toda esta información genética necesita condensarse. Tenemos los niveles de condensación de la cromatina. En el primer nivel encontramos las bases nitrogenadas, ya sea guanina, citosina, adenina y timina, asociadas con un esqueleto de desoxirribosa con un grupo fosfato, formando la estructura primaria. Después tenemos una molécula de DNA helicoidal no plegada formando la estructura secundaria. Este DNA da 2 vueltas y media en un complejo de histonas formando octámeros de histona H2A, H2B, H3 y H4, esto 2 veces, formando un nucleosoma. Posteriormente, el nucleosoma se une con varios nucleosomas por medio de la histona 1 o la histona de unión, formando este nivel de cuentas de collar de 11 nanómetros. Posteriormente, cada nucleosoma se pliega 6 veces hasta formar una fibrilla de cromatina de 30 nanómetros o solenoide. De ahí tenemos fibras de cromatina con fibrillas ancladas a un armazón cromosómico, estas de 300 nanómetros. Y por último tenemos la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la cromatina laxa, mientras que la heterocromatina es la cromatina condensada. Estas son fibras de 700 nanómetros. Y cuando estamos en división celular, esta cromatina se condensa aún más, formando cromosomas en metafase, que son estructuras de 1400 nanómetros. Y la cromatina viene del griego cromos, que significa color. Y de la cromatina tenemos heterocromatina, que corresponde a la cromatina condensada. Los núcleos con abundante heterocromatina se ven basófilos. Y de la heterocromatina tenemos 2 tipos, la constitutiva, que corresponde a bases repetidas que son inactivas. Por ejemplo, la heterocromatina marginal, la heterocromatina asociada al nucleolo y la heterocromatina en el nucleoplasma
formando cariosomas, y la heterocromatina facultativa, que son bases que no participan en la transcripción y además no son repetitivas, por ejemplo el corpúsculo de Barr. En cuanto a la eucromatina, es la cromatina laxa, es la cromatina que va a permitir la transcripción, por lo tanto es la cromatina activa. Y aquí tenemos unos dibujos que ejemplifican un núcleo con cromatina condensada y con cromatina no condensada. Y aquí tenemos dos fotomicrografías de campo claro. Una corresponde a un linfocito cuyo núcleo tiene la cromatina condensada. Entonces esto quiere decir que es una célula que no participa tanto en la síntesis de proteínas. En cambio, esta otra célula tiene el núcleo con cromatina no condensada. Es porque es una neurona. Incluso el núcleo en las neuronas suele llamarse enojo de lechuza. Es porque estas células participan importantemente en la liberación de neurotransmisores. Los cromosomas están formados por dos cromátides hermanas unidas en un punto denominado centrómero. Si el centrómero se localiza justo a la mitad del cromosoma, el cromosoma se denomina metacéntrico, mientras que si el centrómero se acerca más a la región superior, se llama submetacéntrico. Si el centrómero está casi en la porción apical, se denomina acrocéntrico, y si no tiene regiones apicales se denomina telocéntrico. Estos están ausentes en la especie humana. En los extremos de cada cromosoma se localiza el telómero, que se va acortando en cada división celular. Expresaremos a la cantidad de cromosomas como una N minúscula y la cantidad de DNA como una D minúscula. Esto es relevante para diferentes estudios, el cariograma y el cariotipo. El cariotipo es un extendido de los cromosomas y cuando estos se ordenan, reciben el nombre de cariograma, esencial para el diagnóstico de enfermedades genéticas. Seguiremos con el estudio del núcleo en interfase y ahora hablaremos del nucleolo. Esta es una fotomicrografía de campo claro teñida con HIE en la que se muestra un corte de hígado. Especialmente se ve el hepatocito, que habíamos mencionado que es binucleado y es muy evidente su nucleolo. El nucleolo tiene diferentes porciones. Primero, un centro fibrilar donde se almacena DNA ribosomal 13, 14, 15, 21 y 22, la RNA polimerasa 1 y el ARN SRP. La pars fibrosa, donde existe el RNA ribosomal naciente, fibrilina y nucleocolina, y en la pars granulosa, el ensamblaje de las subunidades 18S y 28S del RNA ribosomal, así como la nucleotemina. Y aquí los vemos, el centro fibrilar, la pars granulosa y las regiones más electrondensas como la pars fibrosa. Por último hablaremos de la muerte celular. ¿Cómo se ve el núcleo ante la muerte? Y su implicación en la apoptosis y necrosis. Un examen microscópico simple del núcleo proporciona mucha información acerca del buen funcionamiento de la célula. La evaluación del tamaño, la forma y la estructura nuclear desempeñan un importante papel en el diagnóstico de tumores. Por ejemplo, las células en un proceso de muerte presentan alteraciones nucleares visibles, las cuales comprenden cariolisis o desaparición del núcleo debido a la disolución completa del ADN por el incremento de la actividad de la adeneasa, la pignosis o condensación de la cromatina que conduce a la retracción de los núcleos y estos aparecen como masas basófilas y densas.
Por último, la cariorrexis o fragmentación de los núcleos. Estos cambios preceden de epignosis. Es importante tener en cuenta que debe de haber un equilibrio entre la población celular, entre la pérdida. Si esto se lleva a un extremo, puede ocasionar atrofia, enfermedades degenerativas, SIDA o lesiones isquémicas, mientras que por el contrario, hay un aumento en la acumulación de células, puede haber hiperplasia, es decir, aumento en la cantidad de células, y esto predisponga a displasia, cáncer y enfermedades autoinmunes. A grandes rasgos existen dos tipos de muerte celular, la apoptosis y la necrosis. En la necrosis sucede un daño en la membrana, ya sea por hipotermia, hipoxia, radiación, disminución del pH o trauma celular. Esto provoca una pérdida de la homeostasis, tumefacción celular, lisis de la membrana e inflamación. En cambio, la apoptosis es un tipo de muerte celular programada, es decir, un tipo de muerte celular mediada por un programa intracelular de muerte independientemente del mecanismo desencadenante. En la apoptosis pueden haber dos grandes mecanismos desencadenantes, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Ambas tienen en común que provoca la liberación de ciertas proteínas de la familia BCL2. Esto favorece que en la mitocondria se libere el citocromo C, que favorece en la formación del apoptosoma, formado esencialmente por caspasa 9, que a su vez activa la caspasa 3 y 7, favoreciendo la formación de los cuerpos apoptóticos, que en su membrana expresan en la porción externa el fosfolípido fosfatidilcerina. Estos cuerpos apoptóticos que se desprenden como pétalos de un árbol o hojas de un árbol son reconocidos por células fagocíticas, limitando así la respuesta inmunológica. A grandes rasgos, en la necrosis el tamaño celular está aumentado, mientras que en la apoptosis el tamaño celular está disminuido. El núcleo en la necrosis hay epignosis, cariorrexis y cariolixis, mientras que en la apoptosis hay información de fragmentos de tamaño del nucleosoma. La membrana plasmática en la necrosis está lisada, mientras que en la apoptosis está intacta. La inflamación es frecuente en la necrosis, mientras que en la apoptosis no hay inflamación. Es infrecuente que en estados fisiológicos exista necrosis, mientras que en la apoptosis siempre sucede en estados fisiológicos. Esto fue todo, histonautas, y ahora los histotips. Recuerden, el núcleo está compuesto por envoltura nuclear, láminas nucleares, poros nucleares, cromatina, nucleolo y nucleoplasma. La envoltura nuclear está formada por dos membranas nucleares. Las láminas nucleares están formadas por laminina A, C y B. Los poros nucleares están formados por nucleoporinas, formando octámeros, con un diámetro efectivo entre 7 y 11 nanómetros. El nucleosoma está formado por un octámero de histonas H2A, H2B, H3, H4, unidos por la histona de unión, la H1. La heterocromatina es cromatina condensada y está inactiva, mientras que la eucromatina es laxa y es la cromatina activa. El nucleolo tiene tres regiones importantes para la formación de RNA ribosomal. La necrosis es un proceso de muerte celular que se caracteriza por tumefacción celular y lisis de la membrana que desencadena una fuerte respuesta inflamatoria, mientras que la apoptosis es un tipo de muerte celular programada, donde interviene la mitocondria con el citocromo C, que activa la cascada de caspasas con la formación final de cuerpos apoptósicos y no desencadena una respuesta inflamatoria. Gracias por su atención. Los esperamos en la página web del departamento, en la página de Facebook, Instagram y YouTube. No se pierdan el siguiente capítulo.
organelos implicados en la síntesis de proteínas.